Es decir, Dios escribió de ti, pero tú decides caminar como Dios escribió de ti o no caminar de lo que Dios quería para ti. Por eso tú decides. Yo ya tengo esto para ti, pero tú decides. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tomar una buena decisión, porque el plan de Dios es bien y no de mal. Pero nosotros somos los que decidimos si seguimos lo que Dios escribió de nosotros o no. Si le creemos, imagínate que Dios te diera a saber el propósito o la vida por lo cual te dio esa mujer, ese hombre. ¿Por qué Dios te dio esos hijos? ¿Por qué te dio esos padres? Y que empezaras a leer la vida de cada uno de ellos. Y dijeras, wow, wow. Nos sorprenderíamos para qué Dios le dio vida y para qué están a tu lado. Nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos si leyeras lo que Dios tiene para tus hijos. Y diría, tan grandes cosas Dios tiene para él. Señor, qué expectativa tan grande tienes para mis hijos. ¿Qué plan tan grande tienes tú, Dios? Nos quedaríamos sorprendidos. Porque no dice nada de malo, nada de un mal. Y te va a venir esto y te va a ocurrir. No. Nos dice realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios empieza a escribir nuestra historia. Dios diseña vidas con propósito. Dios inicia las historias con bien. Nadie nace destinado al fracaso. El propósito de Dios siempre comienza en bendición y no en destrucción. Y la Biblia nos habla de historias buenas e historias malas, pero todas fueron para Dios historias buenas. Nosotros somos los que determinamos hacer una historia mala. Yo me empecé entonces a hacer la pregunta y yo le dije, Dios, entonces, ¿para qué hiciste al lucero de la mañana? Y vamos a ver 3 ejemplos, 3 personajes de la Biblia, que no era lo que Dios escribió de ellos, pero fueron al contrario de lo que Dios había escrito de ellos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que cambié la historia de Dios? Dios nos dio el poder de la decisión. Usted decide qué camino seguir. Usted y yo decidimos ser bendición o ser maldición. Ir por el camino que Dios nos ha indicado o por otro camino, solamente que sus finales serán diferentes. Si usted y yo caminamos bajo la historia de Dios, nuestro final va a ser muy grato, muy bueno. Pero si no caminamos bajo el camino de Dios, sino el camino como todas las demás personas, como la mayor parte de la gente decide, el final va a ser muy difícil. Y lucero de la mañana. La Biblia nos habla en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, 12 al 12. Y aquí nos habla con qué fin lo creó, con qué propósito lo creó al lucero de la mañana. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y luego en su corazón dijo él, subiré y seré como el Altísimo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré el cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. ¿Cómo caíste del cielo? Póngame atención. ¿Cómo qué? Aunque aquí nos habla de un rey muy poderoso en aquel tiempo, los teólogos dicen
que esto también se apega a lo que es lucero de la mañana. ¿Para qué fue creado? ¿Qué era lo que Dios quería con él? ¿Y por qué cambió su deseo? Y leía Ezequiel, versículo 28, versículo 13 al 17, y dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Pero esta parte dice: perfecto eras. ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios lo creó? Era perfecto, es Dios. Dios creó al lucero de la mañana. Perfecto. Ahora, su propósito era adorar, era servir, reflejar la gloria de Dios, liderar a los seres celestiales. Pues eso fue para que Dios lo hizo a él. Ese fue el propósito de su vida. Pero, ¿cómo es que cambió la historia del lucero de la mañana? Escuche, ¿cómo es que puede cambiar la historia de nosotros? Tomando malas decisiones. Dios no hizo al lucero de la mañana, hoy conocido como el diablo, como Satanás. Dios no hizo un Satanás. Dios no hizo un destructor. Dios no lo hizo. Si nosotros pensamos en entonces, Dios no lo hizo. Dios hizo al lucero de la mañana. Perfecto. ¿Y cuál era su propósito? Entonces, ¿qué es lo que pasó en su vida? ¿Qué es lo que ocurrió en la vida del lucero de la mañana? Llegó a pensar y a decir y a comunicarlo, ¿verdad? Voy a poner un trono sobre el trono de Dios. Voy a estar por arriba del trono de Dios. Yo tengo hermosura, yo tengo esto. Hay tantos ángeles que están a mi mando. Y sabe, su orgullo, su soberbia, se escribió otra historia que no era la historia que Dios tenía para él, porque permitió que el orgullo y la soberbia entrara a su corazón. Y no solamente hizo esto, porque podemos ver que entró el orgullo y después del orgullo entró la rebelión y después su caída. Y así empieza nuestra vida. Dios determinó algo y a veces a nosotros se nos mete el orgullo y luego eso va a provocar la rebelión y después tu caída. ¿Te das cuenta que no? Entonces Dios no creó al diablo, creó al lucero de la mañana, no, ¿verdad? No con el fin con el cual hoy lucha contra nuestras almas, que hizo que cayera el ser humano, que se rebelaran en contra de Dios, que hacen sufrir a la gente, que trae enfermedad, que trae muerte, que trae desgracia, que trae división. Dios no hizo a nadie para hacer eso. Pero ¿cuál fue el problema? Dejó entrar y empezó a pensar que él podía estar por arriba de Dios. Y sabe, no solamente esto, también contaminó a otros. El orgullo siempre va a cambiar tu historia. El orgullo siempre va a cambiar tu historia. Tú sabes cuánto orgullo tienes. Dios no lo creó malo, sino él decidió alejarse del propósito de Dios. Número 2, ahora no solamente él no solamente se enorgulleció y pensó ser más grande que Dios, sino también se le aplicó a Adán y a Eva. Fue y le dijo: tú no necesitas a Dios, tú puedes estar por arriba de Dios, tú puedes ser ya el que controlas todo, el que diriges todo, no necesitas a Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no lo comerás, porque de cierto, si no, morirás. ¿Te das cuenta? Lo podemos leer otra vez. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer.
Muy bien, vamos a continuar. Póngame entonces atención. Y vio la mujer que el árbol era bueno y comió. Es decir, Dios tenía un propósito para ellos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero cambió su historia, no porque Dios quería cambiarla, sino por la decisión que Adán y Eva tomaron al desobedecer a Dios. Entonces, en vez de ser el lucero de la mañana, hoy podemos decir, fue el ángel que se enorgulleció. Adán y Eva, que Dios los creó para estar en el Edén, para tener comunión con Él, para que tuvieran identidad, abundancia, provisión, propósito, vida eterna, y para que pudieran gobernar sobre todo lo creado. Para eso Dios los creó, para estar con ellos en el Edén, para gozar de todo lo que Dios había hecho, para que gobernaran sobre todas las cosas. Y sin en cambio, la historia de Adán y Eva es una historia de desobediencia. Así como de uno fue el orgullo, de Adán y Eva fue su desobediencia. Eso cambia tu historia, el orgullo, la desobediencia. ¿Y por qué? Porque ellos, en vez de escuchar a Dios, escucharon a la serpiente. Me llama la atención porque la Biblia nos habla en el libro de Josué, lo que te enseñó mi siervo de mí, lo que dice mi palabra, medítala, no se aparte de ti, ni de día ni de noche, medítala, guárdala y ponla en práctica para que te vaya bien en la vida. Lo más tremendo es de que, como si le pusieron atención a la voz de la serpiente, cómo la guardaron y cómo la practicaron. ¿Cuáles fueron sus resultados? Es lo mismo, nada más que uno puede seguir la voz de Dios y el otro no puede seguir lo que Dios dice. Uno puede seguir la historia que Dios tiene para mí y la otra es querer yo hacer mi propia historia. La pregunta sería, ¿qué historia estás marcando en tu vida? ¿La de Dios o la tuya? Ellos decidieron. Ahora usted puede conocer a Adán y Eva por la desobediencia. Y lo más tremendo es de que no solamente ellos cayeron, hicieron que toda la descendencia cayera. Es decir, tus decisiones a veces no solamente te van a afectar a ti, van a afectar tus generaciones. Por querer tú hacer tu propia historia, que Dios no esté dentro de ella, hacer lo que a ti te place, lo que a ti te gusta, pero no lo que Dios quiere para ti. Adán y Eva pudieron culpar a Dios y Dios dice, a mí no me digas eso. Yo te lo dije, lo que tú decidiste es lo que está determinando tu futuro y la de tus generaciones. Si hubo muerte, fue por ti. Tu desobediencia trajo muerte, trajo división, trajo separación. Tú decidiste eso. Yo te decía que no te separaras de mí, porque yo soy vida, yo no soy muerte. Una mala decisión lo sacó del diseño de Dios y fueron expulsados del Edén. Desobedecer la voz de Dios siempre costará más de lo que nosotros imaginamos. Escuchen, si nosotros pensamos que no va a ocurrir nada, que es cualquier cosa, eso que hicimos va a tener mayores consecuencias de lo que a veces usted y yo podemos pensar. El plan de Dios era bueno, que ellos estuvieran con él en el Edén, pero cuando ellos no lo hicieron, tuvieron que ser sacados, ser expulsados del Edén. Qué triste es esta parte, ¿verdad? ¿Ese era el plan de Dios? No, señores. ¿Quién cambió su destino? ¿Quién empezó a escribir la historia suya? Y otro hombre que me llamó la atención fue acerca de Judas. Interesante. Si usted le hablamos de Judas, luego usted dice el traicionero, el codicioso. Inmediatamente, Dios no lo llamó para eso.
Ese no fue el llamado que Dios tenía para él. El propósito de Jesús para Judas es que quería ser su amigo, ser amigos, que fuera su discípulo, que predicara, que sanara, que fuera transformado, que fuera una bendición para él y para su descendencia. Marcos capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad sobre los enfermos. ¿Se da cuenta entonces el propósito que Dios tenía para él? ¿Quién cambió, Señor, su historia? ¿Dios o el hombre? ¿Quién cambia la historia tuya como de tu familia y tu descendencia? Pregunta nuevamente, ¿quién cambia la historia de nuestra vida? Usted y yo por las decisiones que tomamos. Judas, la codicia, lo llevó. Oiga, qué tremendo. Una de las palabras de Judas fue con los líderes eclesiásticos en aquel tiempo. Dice, ¿cuánto me dan o qué me dan? Y yo les entrego a Jesús. La Biblia dice que él sustraía de la ofrenda. Qué tremendo. Era el tesorero y creo que a los tesoreros les tienes confianza. Pues el tesorero. Por eso cuando le dio cuando se rompió un perfume, cuando le rompieron un perfume y que nos habla que era de un alto costo, él dijo, mejor este perfume en vez de desperdiciarse lo hubiésemos vendido y hubiéramos hecho esto como muy caricativo, muy bondadoso. Pero luego dice, porque él sustraía el dinero. La codicia lo llevó o mejor dicho, la codicia, el amor, el dinero, lo llevó a cambiar su historia. El orgullo, la desobediencia y el amor al dinero y a lo material, señores, te puede llamar a que cambies tu historia. La codicia, fue codicioso, después traicionó y luego la traición trajo muerte. ¿Hasta dónde puede llevarte? Ese era su destino. ¿Cree que era lo que Dios quería que Judas se levantara? ¿Cree que Jesús lo llamó para que fuera el traicionero? ¿Para que lo vendiera? Pregunta, porque a veces nosotros decimos entonces, ¿por qué existió? Porque ellos tomaron decisiones y cambiaron su historia. Tus dones no sostienen tu destino, pero tus decisiones sí. Tus dones no sostienen tu destino, pero tus decisiones sí. No nació para que fuera un traidor, sino se convirtió en un traidor. Lucero de la mañana no fue hecho para que fuera el opositor de Dios y para que fuera en contra de nuestras almas, sino se hizo el destructor por las decisiones que él tomó. Adán y Eva fueron para que estuvieran en el Edén, pero luego fueron expulsados del Edén. Pero veamos también otra historia. Veamos 3 historias que comenzaron bien y terminaron gloriosas. 3 historias que comienzan bien, pero que tuvieron un pasado muy difícil y aún terminaron mejor gracias a sus decisiones. Y cuando yo estaba leyendo esto, cuando estaba estudiando, se me vinieron varios nombres de cómo hubo personas en la Biblia que la historia que Dios escribió de ellos se cumplieron, aunque si nosotros nos vamos a sus vidas, tú dices, ¿cómo es que cumplieron la historia que Dios escribió si pasaron momentos críticos? En el caso del rey David, el rey David fue un hombre menospreciado por la familia. ¿Qué pensaban sus hermanos del rey, de David? ¿Cómo trataban a David? ¿Se acuerdan cuando él llegó? Porque sus hermanos iban a entrar en guerra y su padre lo mandó, lo manda a que les lleve comida.
Y cuando llega él con la comida, dice, ¿para qué estás aquí? De seguro veniste a burlarte, de seguro hiciste eso. Es decir, sus hermanos lo menospreciaban. Oiga, tuvo el rechazo no solamente de sus hermanos, su propio padre. Llega el profeta y le dice a Isaí, Dios quiere que unja a alguien de tus hijos. Este tenía muchos hijos como los mexicanos, 8. ¿Cuántos? ¿Verdad? Era tremendo Isaí. Y le va presentando cada uno de sus hijos. Y el profeta, al verlos, decía, de seguro es este. Y Dios le decía, no es el que yo llamé. Este, tampoco es ese. Este, yo creo que luego yo creo que el profeta llegó a pensar, oye Dios, ¿no te equivocaste 7 veces? Es decir, con todos los que son hijos de él, nada. El profeta no conocía a Isaí ni cuántos hijos tenía. Y como Dios le dijo que ninguno de ellos era, le dijo, ya hay alguien más en tu casa. Dice, pero cuida las ovejas. Oiga, entonces para él no era importante sus 7 hijos, sí, y el que cuidaba tenía más importancia por las ovejas. Entonces, no solamente fue menospreciado por su familia, por sus hermanos, sino rechazado y menospreciado por tus padres. A veces yo pienso y digo, ¿y entonces cómo es que este sí cumplió el propósito de Dios? Los otros tenían tal vez unas mejores condiciones y no lo cumplieron. Y a él que tal vez le llovió, que tuvo momentos muy difíciles, ¿cómo es que pudo cumplirlos? Era un pastor olvidado, tenerlo en poco. Yo no sé si eso ha pasado en tu vida. Yo no sé si también tu familia, tu casa te han rechazado, menospreciado, pero siempre te andas lamentando, es que mi familia, y es que a mí me pasó esto, y es que a mí me ocurrió, mira a mi mamá, mira a mi papá, mira a mis hermanos, en la iglesia, en esto, mira. Dile al que está a tu lado, no están hablando de ti, tranquilo, tranquila, dile. Porque muchos se enfocan en todo lo que les pasó en el pasado, lo que pasaron. Yo podría decirles mi historia, que todavía no la cumplo, pero quiero estarla cumpliendo. Pero podría decir lo que llegué a pasar y que eso estaba impidiendo o que yo le estaba permitiendo que mi pasado, mi dolor, todo lo que a mí me pasó en la vida, me estaba cambiando para que yo tomara decisiones incorrectas. Aunque David sufrió cosas así, él cumplió su propósito. Y no solamente el suyo, sino el de sus generaciones, porque todavía Dios le dice a David, siempre en el trono estará alguien de tu descendencia. Por amor a mi siervo David. ¡Qué tremendo! Porque alguien decidió seguir la historia que Dios quería para su vida. Por eso en los evangelios le llegaron a decir a Jesús, hijo de David, reconociendo que era de la descendencia. Por eso en algunas de las genealogías nos hablan de que Jesús era de la descendencia del rey David. Yo no sé si a ti te menospreciaron, si a ti te rechazaron, pero no dejes que eso impida la historia que Dios tiene para tu vida. Creo que eso puede ser la escalera o el escalón que puede llevarte a cumplir tu propósito, en vez de lamentarte, de llorar, en vez de decir nada vale la pena. Yo creo que gente se sume en sus problemas, que por eso entran en depresión, entran en ansiedad, entran en grandes desesperación, por todo lo que le pasó, toda la vida se la pasan enfermos o enfermos. Te estás dejando que todo lo que te pasó, no solamente que estás desgraciando tu vida, tus generaciones. Y lo más tremendo es, ¿para qué nací? Yo lo he mencionado eso. Cuando estaba mal, cuando tuve el accidente y llegué a pensar, decir, tal vez es el final. Lo que más me llegó a doler, aparte de dejar mi familia, pero antes que mi familia, la verdad es que yo decía, Dios,
Perdóname por no haber cumplido el propósito por el cual me diste vida. Perdóname porque me doy cuenta que he desperdiciado, que no ha habido un compromiso tan alto. Perdóname, Dios, porque he hecho las cosas. Y sí, también le dije, dame chance, y si me da chance va con todo. Ahora tengo un compromiso doble. Por eso hoy me entrego otra vez a Dios. Y claro que me dolía a mi familia. Claro que le tuve que decir a Dios, darles la fuerza. Si tengo que partir, solamente darle la fuerza a mi esposa, a mis hijos. Darle la fuerza a mi madre. Ayúdalos en la tarea que tú me dejaste. Que le echen ganas. Que no se derrumbe. Sí, porque a veces el dolor te puede hacer, no, yo ya dejo todo, Dios me defraudó, ¿dónde estabas? Si el pastor Arturo le estaba sirviendo a Dios, porque luego lo espiritualizamos y lo ponemos así. Lucero de la mañana le servía y estaba más. Adán y Eva estaban pegaditos en el Edén con él. Juras que Jesús lo había llamado a estar pegado a él. Pero el rey David decidió hacer las cosas. Ahora, no fue perfecto David, tuvo su desliz. Dile al que está a tu lado, tuvo su desliz. No era lo que Dios quería y sufrió por la decisión que tomó, pero no era lo que Dios hizo. La diferencia de eso es que él se arrepintió. No solamente uno mira, hay gente que dice, yo reconozco que están mal. Bueno, ya reconociste que está mal. Ese es el primer paso. Segundo, arrepiéntete. Tercero, perdón. Segundo, pide perdón. Tercero, arrepiéntete. David no solamente reconoció que está mal, pidió perdón, y no solamente pidió perdón, se arrepintió porque dejó de hacer lo que estaba incorrecto delante de Dios. Por eso en el libro de Salmo 51 nos habla acerca y le dice a Dios, Señor, examina mi corazón y mi mente y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Contra ti yo he pecado, Dios. Oh, entonces él se arrepintió. Y cuando alguien se arrepiente, Dios puede restaurar. Cuando no haya arrepentimiento. Yo creo que muchos de nosotros reconocemos que está mal. Ya pedí perdón, pero no estamos arrepentidos. ¿Dónde se ve el arrepentimiento? Cuando dejamos de hacer. Cuando hay frutos de arrepentimiento. Entonces ahí es cuando alguien se arrepiente, usted le permite a Dios que meta su mano para poder hacer algo diferente. Diferencia, escuche, diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Dios tenía un propósito para Saúl y su descendencia, pero después de que Saúl desobedeció a Dios, y no una vez, desobedeció, se rebeló y practicó cosas que él sabía que no debería de hacerlo. Y lo hizo, señores. ¿Y sabe qué? Cambió su historia. Y lo más tremendo es que no solamente cambió su historia, se exterminó la familia de Saúl. Se llevó entre todo, se llevó a su hijo, a sus nietos, se llevó sus generaciones, porque no hay memoria de la familia de Saúl por las malas decisiones que él tomó. Usted y yo somos los que determinamos. Por eso es, oh Dios, ¿estás permitiendo que la historia de Dios se cumpla sobre ti o tú quieres hacer tu propia historia sin Dios? David no fue perfecto, pero se arrepintió y fue luego obediente, sensible y humilde, y Dios cumplió su historia. El arrepentimiento real te regresa a tu historia original. Escucha, el arrepentimiento real te regresa a tu historia original. Tu pasado no debe de definir tu futuro, pero tus decisiones sí pueden cambiar tu futuro. Otra, veamos a una mujer, Esther. Veamos cómo esta mujer sí cumplió la historia que Dios escribió de él. Oiga, y la vida de Esther no fue nada sencilla. Si usted la lee, era una huérfana, señores. No sabemos si a sus padres los asesinaron, si en la guerra o cuando el pueblo contrario llegó, mató a sus padres y ella quedó huérfana.
Pero el principio de aquí es que ella, siendo huérfana, ¿cómo es que cumplió su propósito? A veces usted y yo somos huérfanos. Tal vez mi mamá, mi papá nunca nos creyeron, no nos quisieron, ¿verdad? No los tuvimos, se murieron y nosotros decimos, pues yo soy esto. Pues sí, te tocó pasarla así, pero eso no significa que no se pueda cumplir la historia que Dios tiene para ti, porque todavía vives, porque Dios te tiene aquí, porque tú has visto el amor de Dios. Y por eso es que Dios te ha insistido una y otra vez que Él quiere hacer algo en tu vida, aunque fuiste huérfano. Interesante, ¿verdad? Fue huérfano. E imagínate que también cuando los conquistaron a ellos, los sacaban de su tierra y los llevaron a otro lugar, a otra cultura. A veces a nosotros nos sacaron de nuestra cultura, nos llevaron a otro hogar, a otro, ¿verdad? Tal vez en un orfanatorio, tal vez a la casa del tío, la tía, los primos y todo. ¿Cómo se sentiría muertos sus padres y después saber quién podía darse a la tarea de cuidarlo? Hubo un hombre llamado, que era parte de su familia, que la pudo adoptar como familia y no abusó de él. Porque algunos decían, pues yo te ayudo, pero te trataban como criada y te golpeaban, te ofendían, te lastimaban. Y si no es que hubo abusos físicos, si hubo abusos de palabras, aquí estás de mantenida si quieres, o abusaron tus propios primos o la familia o alguien de abusó físicamente de ti. Imagínate solamente lo que pudo pasar Esther, señores, en una tierra lejana. No tuvo ni privilegios ni una buena posición. Podía ser vulnerable en cualquier área. Es, esclavos ellos, y ella como mujer. ¿Tú crees que aquellos dicen, ay, está bien guapa aquella, está bien, vente, tráetela, viólala? Tenían, sin en cambio. A mí me impactó la vida de Esther, porque aún en medio de lo que pasó en su vida, ella sí cumplió el propósito de Dios. No fue fácil. Fueron momentos terribles, momentos difíciles. Pero es que Dios la llamó con un propósito. Le dio una belleza, pero fue la introducción. Escuche, fue la introducción, porque después el rey no solamente se quedó por ella por la belleza exterior, sino por la belleza que tenía interna ella. La puso sobre todas las mujeres bonitas. Ella era bonita, pero la puso sobre todas las mujeres bonitas. Pero algo que impactó y dijo y le escogió para que fuera reina. Si usted lee la Biblia, usted se dará cuenta que porque la escogió era por lo que tenía dentro. Porque lo que más puede valer es buena la belleza exterior, pero la belleza interior es lo más tremendo. Nunca se despegó de Dios, aún aún con todas las condiciones, aún cuando tal vez vivía bajo un palacio, aunque tal vez su esposo no practicara, aunque no creía en el Dios de ella, aún en el palacio, siguió creyendo en Dios. Dios la pone como una reina y Dios le dio vida a esta mujer y escribió su historia. Será la salvadora de mi pueblo en tiempos donde se quiera exterminar. Y la Biblia dice que cuando llega el decreto y dice, van a exterminar al pueblo de Israel, ella se levanta y no se valió de su belleza, de su coquetería. Tal vez le hubiese, ahorita me voy con el rey, que me vea coqueta, que me vea así, que le diga, wow, que me eche los ojos y que diga, ¿quieres? Pero me tienes que dar qué tanto. Digo, en el caso de Herodes, no puede que la mujer otra le bailó y aquel se impresionó, ¿verdad? Y le dijo, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. En el caso de Esther no se valió de eso. ¿Sabe de qué se valió de Dios? Porque ella
le dijo a la gente, a las mujeres, a la gente que estaba a su alrededor, y mandó un comunicado que todos los que eran judíos se pusieran a orar y a ayunar, reconociendo que el único que podía libertarlos, podía librarlos, era Dios. No se valió ella de sí, se valió de Dios. A veces nosotros nos valemos de sí, de nuestra condición, de nuestra posición, de muchas cosas, y nos olvidamos de buscar a Dios. Mas ella, para no desviarse de la historia que Dios tenía para su vida, decidió hacer las cosas como Dios le había. Yo creo que ella primero no entendía por qué había llegado a esa posición, cómo aquella huérfana, cómo aquello eso, cómo es que ella era la reina. Y después, cuando se vino todo este tipo de problema, ella sacó la casta como mujer. Ella llegó a decir: si voy a perecer, que perezca. Pone a orar al pueblo y dice: me voy a presentar ante el rey. Y las costumbres en aquel tiempo no se podían presentar ante el rey ellos, sino que el rey tenía que ir con ellas, ir por ellas. Y ella dijo: me voy a pasar por ahí y esperemos que él pueda extender su cetro, porque si no me va a costar la vida. Escuchen, aún para cumplir el propósito, la historia tuya tienes que morir para ti, para pensar por los demás. Y ella, pasando por ahí, el rey la ve y dice: ¡ey! Y extiende su cetro. Cuando extiende su cetro, eso decía: puedes venir aquí. ¿Qué quieres? Con todo su pasado, aún arriesgando su vida de por medio, cumplió su propósito. A veces tú y yo, ¿qué estamos haciendo para cumplir la historia de Dios? ¿Nos quejamos de lo que nos pasó en la vida? Ni eres feliz ni dejas ser feliz a los demás. Ella decidió obedecer a Mardoqueo, decidió no callar, no huir, no temer y aún arriesgar su vida. Decidió actuar y fue el instrumento que Dios usó de salvación. Y fue la voz de su pueblo. Tal vez nadie podía llegar de su pueblo con el rey, pero ella ahí dijo: yo sí puedo hablar con el rey. Esa es la gran diferencia. Dios usó su pasado doloroso como plataforma para su propósito. Esther demuestra que su origen no determina su destino. En los tiempos difíciles ya había llegado ella a ser reina. Cuando obedeces en crisis, activas la historia que Dios escribió para ti. Así ella sí cumplió su historia. Y otro personaje de la Biblia, para ir terminando, es acerca de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, según el libro de Daniel capítulo 1, versículo 8 y Daniel 6, 10. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse y se arrodillaba 3 veces al día, lloraba. Póngame atención en esto, Lucy. Póngame atención en lo que le voy a decir. Con todo lo que sufrió Daniel, ¿cómo es que pudo cumplir su propósito? ¿Cuál fue el pasado de Daniel? Fue secuestrado. Si usted lee, fue secuestrado porque llegaron un imperio, conquistaron su tierra y lo sacaron del lugar donde él vivía, de su tierra, y lo llevaron a otro lugar. Escuchen, alguien que ha sufrido la muerte de la familia y la separación aún de tu cultura, ¿cómo crees que él se podía sentir? Pregunto, ¿cómo crees que pudo él sentirse? Nuevamente hago ¿cómo cree que él podía sentir? Es decir, Dios escribió de ti, pero tú decides caminar como Dios escribió de ti o no caminar de lo que Dios quería para ti. Por eso tú decides. Yo ya tengo esto para ti, pero tú decides. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tomar una buena decisión, porque el plan de Dios es bien y no de mal. Pero nosotros somos los que decidimos
si seguimos lo que Dios escribió de nosotros o no. Si le creemos, imagínate que Dios te diera a saber el propósito o la vida por lo cual te dio esa mujer, ese hombre. ¿Por qué Dios te dio esos hijos? ¿Por qué te dio esos padres? Y que empezaras a leer la vida de cada uno de ellos. Y dijeras, wow, wow. Nos sorprenderíamos para qué Dios le dio vida y para qué están a tu lado. Nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos si leyeras lo que Dios tiene para tus hijos. Y diría, tan grandes cosas Dios tiene para él. Señor, qué expectativa tan grande tienes para mis hijos. ¿Qué plan tan grande tienes tú, Dios? Nos quedaríamos sorprendidos. Porque no dice nada de malo, nada de un mal. Y te va a venir esto y te va a ocurrir. No. Nos dice realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios empieza a escribir nuestra historia. Dios diseña vidas con propósito. Dios inicia las historias con bien. Nadie nace destinado al fracaso. El propósito de Dios siempre comienza en bendición y no en destrucción. Y la Biblia nos habla de historias buenas e historias malas, pero todas fueron para Dios historias buenas. Nosotros somos los que determinamos hacer una historia mala. Yo me empecé entonces a hacer la pregunta y yo le dije, Dios, entonces, ¿para qué hiciste al lucero de la mañana? Y vamos a ver 3 ejemplos, 3 personajes de la Biblia, que no era lo que Dios escribió de ellos, pero fueron al contrario de lo que Dios había escrito de ellos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que cambié la historia de Dios? Dios nos dio el poder de la decisión. Usted decide qué camino seguir. Usted y yo decidimos ser bendición o ser maldición. Ir por el camino que Dios nos ha indicado o por otro camino, solamente que sus finales serán diferentes. Si usted y yo caminamos bajo la historia de Dios, nuestro final va a ser muy grato, muy bueno. Pero si no caminamos bajo el camino de Dios, sino el camino como todas las demás personas, como la mayor parte de la gente decide, el final va a ser muy difícil. Y lucero de la mañana. La Biblia nos habla en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, 12 al 12. Y aquí nos habla con qué fin lo creó, con qué propósito lo creó al lucero de la mañana. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y luego en su corazón dijo él, subiré y seré como el Altísimo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré el cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. ¿Cómo caíste del cielo? Póngame atención. ¿Cómo qué? Aunque aquí nos habla de un rey muy poderoso en aquel tiempo, los teólogos dicen que esto también se apega a lo que es lucero de la mañana. ¿Para qué fue creado? ¿Qué era lo que Dios quería con él? ¿Y por qué cambió su deseo? Y leía Ezequiel, versículo 28, versículo 13 al 17, y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad.
porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Pero esta parte dice, perfecto eras. ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios lo creó? Era perfecto, es Dios. Dios creó al lucero de la mañana. Perfecto. Ahora, su propósito era adorar, era servir, reflejar la gloria de Dios, liderar a los seres celestiales. Pues eso fue para que Dios lo hizo a él. Ese fue el propósito de su vida. Pero, ¿cómo es que cambió la historia del lucero de la mañana? Escuche, ¿cómo es que puede cambiar la historia de nosotros? Tomando malas decisiones. Dios no hizo al lucero de la mañana, hoy conocido como el diablo, como Satanás. Dios no hizo un Satanás. Dios no hizo un destructor. Dios no lo hizo. Si nosotros pensamos en entonces, Dios no lo hizo. Dios hizo al lucero de la mañana. Perfecto. ¿Y cuál era su propósito? Entonces, ¿qué es lo que pasó en su vida? ¿Qué es lo que ocurrió en la vida del lucero de la mañana? Llegó a pensar y a decir y a comunicarlo, ¿verdad? Voy a poner un trono sobre el trono de Dios. Voy a estar por arriba del trono de Dios. Yo tengo hermosura, yo tengo esto. Hay tantos ángeles que están a mi mando. Y sabe, su orgullo, su soberbia, se escribió otra historia que no era la historia que Dios tenía para él, porque permitió que el orgullo y la soberbia entrara a su corazón. Y no solamente hizo esto, porque podemos ver que entró el orgullo y después del orgullo entró la rebelión y después su caída. Y así empieza nuestra vida. Dios determinó algo y a veces a nosotros se nos mete el orgullo y luego eso va a provocar la rebelión y después tu caída. ¿Te das cuenta que no? Entonces Dios no creó al diablo, creó al lucero de la mañana, no, ¿verdad? No con el fin con el cual hoy lucha contra nuestras almas, que hizo que cayera el ser humano, que se rebelaran en contra de Dios, que hacen sufrir a la gente, que trae enfermedad, que trae muerte, que trae desgracia, que trae división. Dios no hizo a nadie para hacer eso. Pero ¿cuál fue el problema? Dejó entrar y empezó a pensar que él podía estar por arriba de Dios. Y sabe, no solamente esto, también contaminó a otros. El orgullo siempre va a cambiar tu historia. El orgullo siempre va a cambiar tu historia. Tú sabes cuánto orgullo tienes. Dios no lo creó malo, sino él decidió alejarse del propósito de Dios. Número 2, ahora no solamente él no solamente se enorgulleció y pensó ser más grande que Dios, sino también se le aplicó a Adán y a Eva. Fue y le dijo, tú no necesitas a Dios, tú puedes estar por arriba de Dios, tú puedes ser ya el que controlas todo, el que diriges todo, no necesitas a Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no lo comerás, porque de cierto, si no, morirás. ¿Te das cuenta? Lo podemos leer otra vez. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Muy bien, vamos a continuar. Póngame entonces atención. Y vio la mujer que el árbol era bueno y comió. Es decir, Dios tenía un propósito para ellos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero cambió su historia, no porque Dios quería cambiarla, sino por la decisión que Adán y Eva tomaron al desobedecer a Dios. Entonces, en vez de ser el lucero de la mañana, hoy podemos decir, fue el ángel que se enorgulleció.
Adán y Eva, que Dios los creó para estar en el Edén, para tener comunión con Él, para que tuvieran identidad, abundancia, provisión, propósito, vida eterna, y para que pudieran gobernar sobre todo lo creado. Para eso Dios los creó, para estar con ellos en el Edén, para gozar de todo lo que Dios había hecho, para que gobernaran sobre todas las cosas. Y sin en cambio, la historia de Adán y Eva es una historia de desobediencia. Así como de uno fue el orgullo, de Adán y Eva fue su desobediencia. Eso cambia tu historia, el orgullo, la desobediencia. ¿Y por qué? Porque ellos, en vez de escuchar a Dios, escucharon a la serpiente. Me llama la atención porque la Biblia nos habla en el libro de Josué, lo que te enseñó mi siervo de mí, lo que dice mi palabra, medítala, no se aparte de ti, ni de día ni de noche, medítala, guárdala y ponla en práctica para que te vaya bien en la vida. Lo más tremendo es de que, como si le pusieron atención a la voz de la serpiente, cómo la guardaron y cómo la practicaron. ¿Cuáles fueron sus resultados? Es lo mismo, nada más que uno puede seguir la voz de Dios y el otro no puede seguir lo que Dios dice. Uno puede seguir la historia que Dios tiene para mí y la otra es querer yo hacer mi propia historia. La pregunta sería, ¿qué historia estás marcando en tu vida? ¿La de Dios o la tuya? Ellos decidieron. Ahora usted puede conocer a Adán y Eva por la desobediencia. Y lo más tremendo es de que no solamente ellos cayeron, hicieron que toda la descendencia cayera. Es decir, tus decisiones a veces no solamente te van a afectar a ti, van a afectar tus generaciones. Por querer tú hacer tu propia historia, que Dios no esté dentro de ella, hacer lo que a ti te place, lo que a ti te gusta, pero no lo que Dios quiere para ti. Adán y Eva pudieron culpar a Dios y Dios dice, a mí no me digas eso. Yo te lo dije, lo que tú decidiste es lo que está determinando tu futuro y la de tus generaciones. Si hubo muerte, fue por ti. Tu desobediencia trajo muerte, trajo división, trajo separación. Tú decidiste eso. Yo te decía que no te separaras de mí, porque yo soy vida, yo no soy muerte. Una mala decisión lo sacó del diseño de Dios y fueron expulsados del Edén. Desobedecer la voz de Dios siempre costará más de lo que nosotros imaginamos. Escuchen, si nosotros pensamos que no va a ocurrir nada, que es cualquier cosa, eso que hicimos va a tener mayores consecuencias de lo que a veces usted y yo podemos pensar. El plan de Dios era bueno, que ellos estuvieran con él en el Edén, pero cuando ellos no lo hicieron, tuvieron que ser sacados, ser expulsados del Edén. Qué triste es esta parte, ¿verdad? ¿Ese era el plan de Dios? No, señores. ¿Quién cambió su destino? ¿Quién empezó a escribir la historia suya? Y otro hombre que me llamó la atención fue acerca de Judas. Interesante. Si usted le hablamos de Judas, luego usted dice el traicionero, el codicioso. Inmediatamente, Dios no lo llamó para eso. Ese no fue el llamado que Dios tenía para él. El propósito de Jesús para Judas es que quería ser su amigo, ser amigos, que fuera su discípulo, que predicara, que sanara, que fuera transformado, que fuera una bendición para él y para su descendencia. Marcos capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad sobre los enfermos. ¿Se da cuenta entonces el propósito que Dios tenía para él?
¿Quién cambió, Señor, su historia? ¿Dios o el hombre? ¿Quién cambia la historia tuya como de tu familia y tu descendencia? Pregunta nuevamente. ¿Quién cambia la historia de nuestra vida? Usted y yo por las decisiones que tomamos. Judas, la codicia, lo llevó. Oiga, qué tremendo. Una de las palabras de Judas fue con los líderes eclesiásticos en aquel tiempo. Dice, ¿cuánto me dan o qué me dan? Y yo les entrego a Jesús. La Biblia dice que él sustraía de la ofrenda. Qué tremendo. Era el tesorero y creo que a los tesoreros les tienes confianza. Pues el tesorero. Por eso cuando le dio cuando se rompió un perfume, cuando le rompieron un perfume y que nos habla que era de un alto costo, él dijo, mejor este perfume en vez de desperdiciarse lo hubiésemos vendido y hubiéramos hecho esto como muy caricativo, muy bondadoso. Pero luego dice, porque él sustraía el dinero. La codicia lo llevó o mejor dicho, la codicia, el amor, el dinero, lo llevó a cambiar su historia. El orgullo, la desobediencia y el amor al dinero y a lo material, señores, te puede llamar a que cambies tu historia. La codicia, fue codicioso, después traicionó y luego la traición trajo muerte. ¿Hasta dónde puede llevarte? Ese era su destino. ¿Cree que era lo que Dios quería que Judas se levantara? ¿Cree que Jesús lo llamó para que fuera el traicionero? ¿Para que lo vendiera? Pregunta, porque a veces nosotros decimos entonces, ¿por qué existió? Porque ellos tomaron decisiones y cambiaron su historia.